sea f de x igual a 2 tangente inversa del seno 2x. Queremos encontrar f' de x, la función derivada. Observe cómo f de x es una función compuesta. En realidad, es una función compuesta de tres funciones, por lo que tendremos que tener cuidado al aplicar la regla de la cadena. Observe cómo la función externa es la función de tangente inversa y, por lo tanto, usaremos esta fórmula derivada aquí. Eso incluye la regla de la cadena, donde sería la función interna. Observe cómo en este caso sería igual a seno 2x. Que también es una función compuesta. Y ahora que te hemos identificado, necesitamos encontrar u' de x. Entonces, si u es igual a seno 2x, u' de x también requerirán la regla de la cadena, donde la derivada del seno 2x sería igual al coseno 2x veces la derivada de 2x, que es 2. Entonces u' es igual a coseno 2x 2 veces. Escribamos esto como 2 coseno 2x. Ahora que hemos identificado u', ahora podemos encontrar la derivada de la tangente inversa 2 veces u con respecto a x usando nuestra fórmula de derivada aquí. Lo que significa que f' de x, nuevamente, es igual a 2 veces la derivada de la tangente inversa u, que sería 1 dividida por la cantidad 1 más u al cuadrado, donde u es seno 2x. Entonces tenemos seno 2x al cuadrado veces u', que es 2 coseno 2x. 2 cosine 2x. Ahora sigamos adelante y simplifiquemos. f' de x es igual a nuestro numerador sería 2 veces 2 coseno 2x, o 4 coseno 2x. Cosine 2x. Nuestro denominador se mantendrá igual. Tendríamos uno más. Podemos escribir seno 2x al cuadrado como seno cuadrado 2x. Entonces, si bien esta es nuestra función derivada, para escribir esto en nuestra tarea en línea, ingresaríamos f' de x igual. Tendríamos un conjunto de paréntesis para los numeradores, por lo que tendríamos 4 coseno 2x. Entonces hay un numerador dividido por nuestro denominador entre paréntesis, 1 más. Y luego para seno cuadrado 2x, tendríamos que ingresar seno 2x cuadrado. Y luego tenemos otro paréntesis cerrado para nuestro denominador. Por supuesto, la manera más fácil sería usar el palet matemático para hacer esto correctamente. Espero que hayas encontrado esto útil.